seguir conversando de un tema muy interesante a propósito de lo que, bueno, en el último tiempo hemos visto como mucha gente dice, hoy estoy un poquito estresada, me tirita el ojo, la verdad es que siento mucha presión en el trabajo porque está tratando de buscar solución. Hay muchas situaciones que en algún momento pueden complicar la vida e incluso, en un caso extremo, puede provocar un accidente cerebrovascular, dicen algunos. Exactamente, y por eso hoy es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, para tomar conciencia de esta situación, y por eso nos acompaña el doctor Jorge Villacura, neurólogo de la Clínica Dávila. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo está, doctor? Oiga, doctor, estábamos hablando con el Rafa también un poco ayer, estuvimos discutiendo el tema del estrés, estas señales de que nos tirita el ojo, de que veíamos incluso lo que había pasado con Justin Bieber, que se le paralizó una parte de la cara, y ahí uno confunde mucho lo que puede ser una respuesta muscular con tener un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los primeros signos que uno tiene que estar atento de que podría estar propenso a una situación como esta? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y poder hablar del accidente vascular, básicamente porque va a permitir informar a la población y ayudar a que reconozcan de manera precoz el infarto o la hemorragia y así consultan rápido. Los accidentes cerebrovasculares, muy a grosso modo, en su inmensa mayoría son infartos, que es cuando se tapa una arteria. En un 20%, que es la minoría, son hemorragias, cuando se rompe una arteria. ¿Ya? Estos cuadros dan síntomas de origen súbito, brusco. Son cuadros que dan síntomas que se originan muy rápidamente, en segundos o en minutos. No son cuadros que se alargan en presentación por horas o días. Entonces son cuadros de inicio súbito y que se caracterizan usualmente por síntomas deficitarios, que básicamente son pérdida brusca de fuerza de un lado del cuerpo usualmente, pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo, un trastorno del lenguaje que puede ser dificultad para modular, y hablan como curaditos, muchos han bebido alcohol en exceso, o dificultad para expresarse, no pueden hablar, afasia. También pueden dar en ocasiones cuadros súbitos de vértigo, en muchas ocasiones asociados a otros síntomas como verdole o vértigo y dificultad para caminar. Dificultad para caminar pura es otra forma de presentación. Después vienen otras formas más inhabituales, o sea, también puede haber pérdida del campo visual, pero el síntoma cardinal o una característica importante o fundamental es que es el inicio brusco, súbito del síntoma. ¿Uno de estos síntomas basta para yo tener que ir a urgencia o tienen que mezclarse más de uno? No, la recomendación es que al presentar uno de estos síntomas usted consulte de manera inmediata en la urgencia. Por ejemplo, yo tengo de manera brusca, estoy en el trabajo o estoy almorzando y noto que me falta fuerza en el brazo, o falta fuerza en la pierna, o empiezo a hablar raro de manera brusca. De inmediato debo ir a la urgencia, pero de inmediato a la urgencia más cercana, porque usted tiene, si es que se confirma que es un infarto cerebral, tiene la posibilidad de que si consulta antes de 4,5 horas desde que partieron sus molestias, le pueden eventualmente, si es que usted califica, inyectar por vía endovenosa un remedio que destapa las arterias, o si su oclusión es más grande y se tapa una arteria principal de las arterias del cerebro, pueden con un catéter destapar la arteria. En ese caso usted tiene 6 horas, pero no da lo mismo que usted llegue a las 4,5 horas desde que partió su molestia o si consulta de manera inmediata a los 30 minutos. Porque el éxito del tratamiento va a ser superior si usted consulta a los 30 minutos que a las 4,5 horas. Doctor, tiene que ser inmediato. Sí, usted habla de súbito. Vamos a ver los diferentes elementos de riesgo, pero cuando habla de súbito es como al tiro, en simple, puedo estar así bailando y me puedo desplomar, empiezo así, estoy conversando, ¿sabe qué, doctor? Y me empiezo a trabar. Es tan así como que uno puede estar muy normal y de repente aparece. Absolutamente. Usted habla de súbito como para entenderlo en simple, sí, digamos. Absoluto. Usted está conversando, está en una fiesta, ¿ya? Está en el trabajo, está en una clase y de pronto, brusco, pierde la movilidad del cuerpo, incluso puede caer al suelo, puede quedar inconsciente incluso. O sea, puede ser un desmayo. ¿O no? Claro, desmayo en general tiene muchas causas, sí, pero un accidente vascular puede asociarse, por ejemplo, partir con una hemiparesia, falta de fuerza de un lado del cuerpo, por ejemplo, y después se desmaya. Cuando usted tiene eso, y antes existía la mala costumbre de voy a esperar un rato a ver si me mejoro. Sí, y mucha gente, aunque a usted le parezca raro, todavía se queda en la casa, no, a lo mejor se me va a pasar. Se me durmió un poco la mano. Sí. Si usted tiene alguno de estos síntomas, falta de fuerza, falta de sensibilidad brusca, problemas de lenguaje, pérdida de visión brusca, usted debe ir de inmediato a la urgencia, porque tiene la chance de tratarse. Para cuantificar, si usted tiene un infarto cerebral, por cada minuto que usted se demora en llegar a la urgencia,
hay muerte de 2 millones de neuronas por minuto. Tiene que ser muy rápido. Doctor, el dolor de cabeza, porque hablamos de accidente cerebrovascular y uno dice, bueno, yo sufro jaqueca, qué sé yo, usted en la casa a lo mejor dice, estoy estresado, me duele la cabeza. ¿También es un indicio de algo o no? No, el dolor de cabeza en los infartos cerebrales es inhabitual. Puede haber. La mayoría de las veces uno tiene un infarto cerebral y no hay dolor de cabeza. Salvo un tipo de accidente vascular que es el hemorrágico. Cuando uno tiene hemorragia, y en particular cuando hay un aneurisma roto, que ya es otro tipo de accidente vascular, en esos casos, cuando hay aneurismas rotos, hay un dolor súbito y extremadamente severo. Es el peor dolor de la vida. Eso corresponde a la hemorragia por aneurismas rotos, ¿ya? Pero es un dolor, doctor, si es que llega consciente el paciente, doctor, nos está escribiendo, estaba leyendo y de pronto me dio un dolor como un mazazo muy severo. Esa es la clave entonces, doctora, y todos los síntomas que lleguen de repente. Pero los infartos cerebrales habitualmente no duele la cabeza, simplemente usted pierde la fuerza, pierde la sensibilidad, pierde el lenguaje, pero es raro que le duele la cabeza si usted tiene un infarto. O sea, no espere que le duele la cabeza para ir a la urgencia. Si se le duele a un lado el cuerpo, usted va a la urgencia de inmediato. El dolor súbito que usted decía era en la cabeza. Claro, lo que pasa es que cuando usted tiene una hemorragia, que en la minoría de los accidentes vasculares, ahí puede doler la cabeza. Ya, perfecto. Pero Oiga, muy doctor, acotado. nos están llegando preguntas a nuestro WhatsApp. Vamos a revisar algunas de las consultas que ustedes nos hacen llegar. Nos dicen así: ¿qué hacer en caso de estar sufriendo uno de los síntomas de un accidente cerebrovascular? Es justamente lo que usted decía. De inmediato, o usted va, hay gente que llega manejando, no es lo usual, claro. Porque si es que es algo menor, pedirle a alguien que lo lleve inmediatamente al centro más cercano, porque en la actualidad los servicios en general de urgencia de hospitales públicos o de clínicas, todos tienen el tratamiento en general para tratar el accidente vascular. Usted debe ir de inmediato. Si no puede ir solo, que llame a alguien para que lo lleve, pero tiene que ser al tiro. Acuérdense, por cada minuto que pasa son 2 millones de neuronas que mueren. Rápido. Tiene que ser inmediatamente. Doctor, mira, hay otra pregunta. ¿Puede haber un accidente cerebrovascular más de una vez una persona que ya sufrió? ¿Sí? Sin duda. Lo que pasa es que el accidente vascular en el fondo es secundario a varias causas, factores que son corregibles y otros que no. Por ejemplo, la edad no es corregible porque todos vamos a ir envejeciendo. Pasan los 55, 60 años, va aumentando el riesgo de accidente vascular. Yo tengo, por ejemplo, hay factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, arritmia, obesidad, tabaquismo. Bueno, si yo no me cuido y tuve un accidente vascular y sigo fumando y no me trato la diabetes, no dejo el tabaco, si tengo esta arritmia que se llama fibrilación auricular y no tomo anticoagulante, es altamente probable que vuelva a tener un accidente vascular. Si usted se trata correctamente, tiene una vida sana, dieta sana, actividad física, se toma sus remedios, puede volver al accidente vascular si tiene mala suerte, pero es poco probable o es menos probable. Pero si usted tuvo un accidente vascular y no se cuida, es altamente probable que vuelva a tener otro. Es más, cuando uno tiene accidentes vasculares encefálicos, también hay riesgo de infartos en miocardio y otras enfermedades cardiovasculares más. Entonces, la persona que tuvo un accidente vascular y que no se cuida, es altamente probable que a futuro, quizás en el futuro lejano o futuro más cercano, vuelva a tener un problema o en el cerebro, o en el corazón, o en arterias periféricas. Hay que cuidarse, hay que cambiar el estilo de vida en caso que a una persona le pase. Nos están llegando más preguntas, doctor. Dice, ¿cuánto tiempo dura un accidente cerebrovascular? Es que la etapa, depende de la temporalidad. La etapa hiperaguda, que es la tratable, se considera aproximadamente hasta las 4,5 o 6 horas. Hiperaguda, desde que usted empezó el síntoma hasta las 4,5 o 6 horas es la etapa hiperaguda. Luego viene la etapa aguda, que son los días siguientes, y finalmente ya la etapa crónica en la que queda una cicatriz en el cerebro. El coágulo se disuelve. La gente a veces cree que va quedando dando vuelta un coágulo. No es así. El coágulo tapa la arteria, se produce un infarto, queda una zona de daño, ahí queda una pequeña cicatriz, el coágulo se disuelve, sigue circulando la sangre, pero ya queda una cicatriz. Oiga, doctor, es que, a ver, como este tema no es que todo el mundo lo sepa, por ejemplo, ¿se acuerda? Bueno, Gustavo Cerati. Claro, estaba en 2010, estaba en un concierto, o sea, haciendo su vida normal en Venezuela, y le da un accidente cerebrovascular, de una. Y por eso yo lo quiero hilar este caso, que probablemente es más público, porque usted también nos explica ahí qué pasa con la arteria, pero yo me pregunto qué pasaría si es que uno de nosotros le pasa. ¿Cómo se evidencia? Ha nombrado varias sintomatologías o cosas que pueden pasar, y uno queda siempre pensando, hoy me duele la cabeza, puede ser esto, y sabe que la pregunta de Pauli, el comentario que nos mandan en el Twitter, mire, lo vamos a revisar, puede ser interesante porque
podemos tener el temor de que pase. Hola, dice, desde hace un tiempo tengo un dolor de cabeza horrible. ¿Ve? Son unas puntadas que de la nada vienen. Me hizo un escáner y no salió nada. Cuando el dolor es tan fuerte termino en urgencias con presión alta, pero tampoco soy hipertensa y también me tiembla el ojo. ¿Qué puede ser? Y ahí es donde todos decimos, tenemos todos estos elementos. ¿Puede ser un accidente cerebrovascular? ¿O puede ser propensa? Puede un ser accidente? propensa, puede ser que haya un riesgo. Mire, el concepto es el siguiente. Estos son síntomas de inicio agudo. Si usted sufre dolores de cabeza de manera crónica o de varios meses o años de evolución, lo más probable es que no tenga absolutamente nada que ver con un accidente vascular. ¿Ya? El único dolor de cabeza que se asocia a accidentes vasculares, por ejemplo, cuando se rompe un aneurisma, es un dolor de cabeza totalmente distinto a lo que uno ha tenido. Yo creo que todos en la vida hemos tenido algún dolor de cabeza. Sí. Este es un dolor de cabeza demasiado intenso, el peor que una experiencia ha tenido la experiencia de tener. Y ese es totalmente distinto. Oiga, y ahí usted... uno va a la urgencia, pero si usted tiene dolores de cabeza regulares, hace migraña. tiempo, lo probable es que sea o migraña, que también se le dice jaqueca, o dolor de cabeza de tipo tensional, y después vienen otras causas. Pero un accidente vascular no se asocia a migrañas o cefaleas tensionales previas. O sea, si usted tiene dolor de cabeza, regularmente tiene que ir a ver un neurólogo, obviamente, y para que se quede tranquilo, los migrañosos, en el fondo, no es que vayan a tener un accidente vascular. Sí, pero es como un masazo así No, de una. cuando usted tiene un aneurisma roto, por ejemplo, ¿Ya? sale sangre al espacio subaracnoideo. ¿Sale sangre por dónde? Cuando se revienta un aneurisma, sale sangre. Cuando se rompe, no se revienta, cuando se rompe un aneurisma. En ese caso hay un dolor de cabeza brusco, uno que nunca ha tenido la experiencia previa. En general en toda la cabeza y muy severo. Es nada que ver con una migraña, no tiene nada que ver con un dolor de cabeza por tensión muscular. Es la sensación de un masazo. De un masazo. Ese es el dolor de una hemorragia cerebromedia, pero esto de tener dolor de cabeza, un náusea que molesta las luces, eso no es probable que sea una migraña. Ahora, siempre cuando uno tiene este tipo de síntomas o cuando un paciente pregunta en estos programas, en el fondo vaya y que lo vea un neurólogo o que lo vea su médico de cabecera. No ver Google, vaya y que lo vea un médico y el médico verá si le pedirá algún estudio, pero no en el fondo no se quede con la opinión mía acá en el matinal. Como en el caso de la Pauli que nos escribió que decía que había ido, se había hecho exámenes, pero como siempre que no hay que consultar. Nada. Doctor Luis Alonso M nos escribe también a nuestro hashtag Buenos Días TVN. Dice, mi señora tuvo una malformación arterovenoso. La operaron hace más de 30 años. Ahora de repente ve como líneas que pasan rápidamente al mirar. ¿Alguna recomendación? ¿Qué puede ser eso? En ese caso uno prefiere ser más cauto. No sé el tamaño de la malformación arteriovenosa, no sé la localización si es derecha, izquierda, si es anterior, si es posterior. Podría ser, a veces hay manifestaciones epilépticas después de la operación o del tratamiento de una malformación. Lo que uno sugiere, vaya al neurólogo o vaya donde el médico que le trató la malformación y consulte. Puede que no tenga absolutamente nada que ver la molestia con esa malformación. Vaya al médico, consulte, que la vean y si es necesario le pedirán exámenes. Oiga, doctor, volviendo al caso de Cerati, que está en concierto y fue muy público, por eso lo citamos, luego está en coma inducido, bueno, sabemos el desenlace. Pero ¿qué pasa con gente que le da un accidente cerebrovascular, lo atienden a tiempo? ¿Qué pasa después? ¿Qué consecuencias puede tener? Jorge González, por ejemplo, otro músico muy conocido que hoy día lo vemos, tuvo un cambio en su vida, ¿no? Claro. Bueno, en el caso del cantante, el señor Cerati, lo que yo escuché de uno de los neurólogos interconsultores argentinos que tuvo, él tuvo uno que se llama disección de una arteria carótida, se le tapó una arteria de las principales, claro. En ese caso, claro, los síntomas fueron motores, probablemente sensitivos, lenguaje. Ahora, cuando usted tiene un accidente vascular y va a la urgencia, si entiendo bien la pregunta suya, le van a dar un remedio si califica, pero no todos califica para el tratamiento. Sí, claro. Y en el fondo, cuando usted tiene el infarto agudo, al recibir el tratamiento, probablemente se destape la arteria, va a quedar una zona que ya se mejoró del cerebro, otra área que quizás no tiene recuperación. Y si ocurre eso, esa zona le va a dar síntomas. Va a quedar quizás con un problema motor, va a quedar quizás con un problema sensitivo, un problema de lenguaje. Uno puede quedar hablando mal. Claro, eso puede ser transitorio y que usted con fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional lo mejore en un mes, 2 meses. Tiene varios meses para seguir recuperándose. Algunos quedan al 100%, que son muchas personas. Otros quedan con secuelas leves, pero pueden ser su vida normal. Y el problema son los que quedan con secuelas severas. Bueno, y si se le tapa una arteria grande, lo que le pasó a Cerati, fallece. O sea, hay un porcentaje de pacientes que quedan bien,
pacientes que quedan con secuelas menores, pacientes que quedan inválidos, o sea, dependientes, y otros que fallecen. Si usted se trata y consulta precozmente y recibe un tratamiento, las chances de que quede bien al 100% son muy superiores a si no se trata. O sea, si usted consulta rápido, es más probable que mejore y quede sin secuelas o con secuelas menores, respecto a los pacientes que dicen me voy a demorar, consulto, voy a esperar que se me pase, consulto a las 20 horas, ese paciente es menos probable que quede al 100%. O sea, lo principal, tiene el síntoma, consulte de inmediato en la urgencia. No espere. Sí. Cada minuto son 2 millones de neuronas muertas. Mire, doctor, lo que cuenta Ingrid en el Twitter nos están compartiendo mucho porque hay muchas dudas respecto a este caso y qué hacer. Dice, a mi mamá hace unos años el médico le diagnosticó una supuesta conjuntivitis y al día después le dio un accidente vascular, un accidente cerebrovascular. ¿Tiene relación? La mamá debe haber tenido alguna molestia ocular. Lo más probable es que no tenga nada que ver una cosa con otra. Lo que sí está demostrado, que cuando uno tiene, sobre todo más en los abuelos, gente de edad más avanzada, cuando hay infecciones como infecciones urinarias, pielonefritis, neumonía, el proceso inflamatorio desencadenado también puede asociarse a infartos cerebrales. Una conjuntivitis es poco probable, yo nunca lo he visto. Pero sí me ha tocado ver otras infecciones, sobre todo en abuelos, que están cursando con una infección urinaria, una neumonía, por ejemplo, y casualmente hay un accidente vascular en ese contexto, mientras está con antibióticos. Lo habitual es que nunca pase eso, para que no se asuste la gente. Si usted tiene una infección urinaria o tiene una neumonía o una bronquitis, es probable que se mejore súper bien con antibióticos, pero está demostrado que el proceso inflamatorio desencadenado por infecciones en gente más susceptible, como le comento, de edad, a veces se asocia a accidentes vasculares. Doctor, mire, nos llega la siguiente pregunta. Huellitas Urena dice, ¿se puede hacer un examen para determinar si uno va a tener un accidente cerebrovascular? Eso lo vamos a responder a la vuelta de este corte. Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos. 15 grados hasta ahora en la capital. Ahí estamos observando cómo el sol ya se empieza a observar con claridad. 27 grados hoy día en Santiago es lo que nos adelantaba Iván Torres. Y vamos a estar viendo cómo estos días calurosos sin duda se van reflejando también en gran parte de la zona central del país. En el norte, en el sur también, pronóstico que vimos en la mañana. Pero hoy día estamos conversando sobre el accidente cerebrovascular, porque es algo que lamentablemente se provoca muchas veces sin uno saber qué hacer, cómo reaccionar. Y por eso es que es tan importante lo que hoy día con el doctor Jorge Villacura, neurólogo de la Clínica de Ávila, podemos conversar a propósito de lo que se ve, de lo evidente, de esa duda que de repente uno empieza a tener al momento de hablar traposo, de tener algún dolor de cabeza. ¿Puede ser todo esto un accidente cerebrovascular? Lo vamos a seguir conversando, doctor, pero llegó una pregunta que la dejábamos planteada antes de ir a la pausa y que la hace llegar Huellita Sureña a través del hashtag Buenos Días TVN. Dice, ¿se puede hacer un examen para determinar si uno va a tener una ACV? O sea, previamente a sufrir un accidente cerebrovascular, ¿se puede prever qué puede ocurrir? Sí, o sea, es una pregunta súper interesante. Los que tratamos accidentes vasculares, parte de nuestro trabajo es tratar cuando el paciente tiene el accidente vascular, pero la parte más importante, en mi opinión, es prevenirlo, que no lo tenga nunca el paciente. No hay un examen para descartar que usted tenga un accidente vascular a futuro. ¿Ya? Lo que sí, hay recomendaciones súper claras, que yo creo que son relativamente conocidas por la población, de actividad física, una dieta sana, se habla de la dieta tipo mediterránea, y obviamente si usted tiene hipertensión, si usted tiene diabetes, si usted tiene colesterol alto, si tiene esta fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia específica, si usted fuma, si bebe alcohol en exceso, eso es lo que ahí debe actuar usted. Yeah. Me cuido, hago deporte, como sano, me estoy tomando los remedios de la presión. Es ahí donde el médico de cabecera y el paciente tienen que centrarse para que a futuro, ojalá, no tengan un accidente vascular o no tengan un infarto al miocardio. Claro. No hay un examen como un test que diga usted va a tener un accidente vascular o no, pero claro, si usted tiene factores de riesgo como los que les mencioné, si usted fuma una cajetilla al día, vea la forma de dejar de fumar completamente. O si usted es hipertenso y es diabético, trátese. O sea, doctor, no se puede adelantar con un examen, pero sí con los diferentes elementos que están ahí en pantalla, factores de riesgo. Y créame, ¿no?, que es relativamente fácil, porque si usted es hipertenso, es un tratamiento que lo da el GES. Si usted es diabético, el GES también se preocupa de cuidar. En gran parte está en el paciente que se cuide, en el doctor, en el médico de cabecera que transmita la información al paciente, y es relativamente sencillo.
Doctor, no están llegando testimonios. Yo quiero insistir luego porque se habla de un accidente cerebrovascular, pero ¿cómo darse cuenta? El otro, a lo mejor el compañero de trabajo, el familiar, de darse cuenta qué está pasando con la persona que está sufriendo este accidente cerebrovascular para rápidamente llevarlo al lugar de urgencia. Dejo plantear esa duda, pero vamos a esto que nos cuenta Isa Ramos. Dice, hace un par de años mi papá tuvo una ACV. Lo llamé justo en el momento en que lo estaba teniendo. Estaba solo en casa él. Nunca voy a olvidar su forma de hablar. Por suerte todo salió bien y aún está con nosotros, pero quedó con dificultades del habla. Ahora, fíjense lo que cuenta. Estaban hablando por teléfono y se dio cuenta que había algo raro y que era una ACV. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo darse cuenta? Bueno, ¿El de él que puede tuvo, ser? en cierto sentido, la suerte de hablar por teléfono y que se dieron cuenta. Claro. No es raro que ocurra eso. Yo tuve una paciente hospitalizada la semana pasada que le pasó lo mismo. ¿Ya? Que empezó a hablar raro también por ¿Qué es teléfono. hablar raro? Pongámoslo así como A ver, hay dos formas de alteración del lenguaje a grosso modo. Una que usted no puede expresarse y perdió el lenguaje, simplemente habla y no se le entiende nada. ¿Ya? O simplemente no emite el lenguaje. O no entiende, y la otra es hablar, pero igual que un curadito, eso se llama disartria. Lengua traposa. Lengua traposa. Usted va a hablar cosas con sentido, pero es como si hubiese tomado exceso de alcohol. Eso se llama disartria. Una es que usted pierde el lenguaje, eso es afasia. La otra es que usted tiene un problema de modulación, de articulación del lenguaje, que es disartria. Entonces, si usted habla de manera brusca, empieza a hablar raro, vaya a la urgencia. Si usted de manera brusca deja de hablar, y alguien lo está viendo o tiene la posibilidad de avisar, avisa rápido para que lo lleven a urgencia. Tuvimos una conversación muy interesante nosotros mientras estaban en comerciales, en la pausa. Efectivamente, muchos de estos síntomas que yo les menciono de falta de fuerza, de repente que hablen raro, pérdida de sensibilidad, muchas veces terminan siendo otra cosa, no un accidente vascular. Pero ante la duda, si usted tiene esos síntomas, que lo lleven de inmediato a urgencia y el médico, el neurólogo que está en la urgencia verá si era o no era un accidente vascular. Por ejemplo, en la Dávila tenemos una clave que se llama clave amarilla. Si llega un paciente, la enfermera lo ve en el triage y tiene falta de fuerza y habla raro, se activa una clave amarilla que suena por todos los parlantes y el neurólogo llega al tiro. Muchas veces, al final, no era un accidente vascular y nadie se enoja. Claro. O sea, no es que el neurólogo le diga al paciente cómo es posible que consulte por una tontera. No importa, si no era un accidente vascular, mejor. Pero si era un accidente vascular, lo podemos tratar y podemos salvar muchas neuronas. Si tiene la duda o si tiene uno de estos síntomas, va a la urgencia. En la urgencia veremos si era finalmente un accidente vascular o no. Pero quedarse en la casa con la duda o esperando que mejoren los síntomas es un gran error. Doctor, cuando veamos el caso, estaba hablando con el papá, se maneja en el ámbito médico para que todos sepamos, ¿hay alguna clave, código, número que uno pueda decir si cree que puede ser un accidente cerebrovascular? ¿Alguna palabra clave? No sé, algún concepto que nos permita, por ejemplo, no, estoy hablando traposo, si estoy hablando por teléfono y es de noche, más de alguno dirá, está curado. Es que puede hacerlo. Entonces, ¿hay alguna, no sé, en el concepto médico decir, oye, no sé, porque accidente cerebrovascular o ACV es más corto, pero ¿hay alguna forma de decirlo rápido? Si entiendo bien la pregunta, lo que nosotros manejamos y enseñamos a los médicos de urgencia y a la enfermera de urgencia, todo el personal de urgencia es importante en esto. Tenemos una escala que se llama Cincinnati. ¿Ya? Desarrollada en Cincinnati. Sí, me imagino. Donde hay tres síntomas cardinales. Asimetría facial, pérdida, alteración del lenguaje, tanto en la expresión o en la modulación, y pérdida de fuerza en el brazo. Si usted tiene uno de esos síntomas, es Cincinnati positivo. Cincinnati positivo con un síntoma, puede ser con dos síntomas o tres de los tres. Con cualquiera de esos síntomas tan sencillos como asimetría brusca facial, pérdida o alteración del lenguaje brusco, o pérdida de fuerza, posibilidad de apretar la mano brusco, nosotros decimos Cincinnati positivo y la enfermera que recibe el paciente en la sala de espera inmediatamente avisa, el paciente no hace la fila, obviamente, pasa al reanimador o a otra sala, inmediatamente lo vemos. Doctor, si llego con urgencia, llego corriendo y digo Cincinnati, ¿me van a entender en la urgencia? Normalmente debieran entenderlo. Escala de Cincinnati se llama. No, claro, pero yo me imagino que el paciente como rápido. El paciente no va a decir escala de Cincinnati. Capaz que alguno aprenda ahora, sería bueno, pero... Yo lo planteo desde el punto de vista que supone que si uno puede hablar poco y que está y los minutos son claves, si uno llega a urgencia y dice, hay urgencia que está colapsada. Si uno dice Cincinnati, a lo mejor lo puede entender, por eso lo plantea, doctor. No sé si funcionará tal si el Cincinnati está bien en la gente que recibe o incluso hasta la secretaria de la urgencia. Lo entiendo desde el punto de vista médico. Pero el paciente lo que tiene que hacer es llegar a decir estoy hablando raro, o dejémoslo al cuerpo, o sabe, traigo a mi papá porque recién empezó perdió la visión.
Y es el personal de salud que dice Reacciona. Cincinnati positivo, Cincinnati negativo. Doctor. Como les digo, muchas veces el paciente no va a tener un accidente vascular, pero no importa, mejor. Sí. Si consulta y no tiene un accidente vascular, mejor. Pero no puede quedarse en la casa. Si es antes, mucho mejor, Obvio. sin duda. Veamos lo que nos escribe Metalicet. Dice, tengo miastenia gravis. ¿Cómo diferencio un inicio de ACV de mis síntomas de la enfermedad? Y ahí, es que el tema de la sintomatología, doctor, yo creo que es clave, y aquí también lo hace ver en este caso concreto. ¿Qué pasa aquí, en esta miastenia gravis? Bueno, la miastenia es una enfermedad neuromuscular del sistema nervioso periférico. El infarto cerebral es una enfermedad del sistema nervioso central. En la miastenia hay un problema, es una enfermedad autoinmune donde hay una alteración de la unión neuromuscular y por lo tanto el paciente tiene como síntomas debilidad en distintos músculos dependiendo del tipo de miastenia. Pero en la miastenia, si usted pierde fuerza, suele ser simétrico. Entonces, si en la miastenia el principal problema del paciente es la falta de fuerza, que se trata con remedios. Pero si tiene están fallando los remedios, dejó de tomar los remedios, tiene una crisis miasténica, si tiene falta de fuerza va a ser en las dos manos, o en las dos piernas, o en los dos párpados. Difícil que se confunda. Y en el accidente vascular suele ser un solo lado. Ahora, en la miastenia tampoco no es lo usual que el síntoma sea de un segundo para otro. El paciente empieza a sentirse mal con el correr de los días, eso es lo habitual. Me estoy sintiendo mal hoy día lunes, mañana martes me siento peor, el miércoles me siento peor y el jueves ya voy donde el médico. En el accidente vascular no pasan 4 días, No, es de una. en el momento, en un minuto, en 10 segundos, inmediatamente queda mal. Entonces quizás el mensaje principal, si usted tiene algún otro síntoma, o usted ve a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, y usted tiene la duda, salga Vamos, la duda, urgencia. llega al paciente a la urgencia, es una posibilidad que no tenga nada es perfecto, mejor, y si es un accidente vascular y llegó a tiempo, lo podemos tratar. Perfecto. Y si no llegó a tiempo, igual lo podemos tratar porque hay una etapa de rehabilitación Sí. que permite mejorar mucho al paciente. Sí, atención a tiempo, sin duda. Si hay duda, mejor ir a la urgencia. Doctor, le quiero agradecer. Jorge Villacura, neurólogo de la Clínica Dávila. Gracias por estar con nosotros. No, muchas en gracias el a Día ustedes. Internacional del ACV. Ojalá que no ocurran situaciones como esta y si ve algo como lo que hemos conversado, de inmediato a urgencia. Mejor prevenir que lamentar una situación más compleja, Natalie Catalán. Oye,